Bienvenidos al audiolibro La Sombra Fraternal, explorando los vínculos entre hermanos. En este fascinante viaje exploraremos las complejas dinámicas de las relaciones entre hermanos, un tema profundamente arraigado en la experiencia humana y que ha intrigado a psicólogos, escritores y filósofos a lo largo de la historia. Desde tiempos inmemoriales, la relación entre hermanos ha sido una fuente inagotable de fascinación y conflicto. ¿Qué significa realmente ser un hermano o una hermana? ¿Cómo moldean estas relaciones nuestra identidad y nuestra forma de percibir el mundo que nos rodea? A lo largo de este audiolibro, exploraremos las diversas facetas de la relación fraternal, desde su papel en la infancia hasta su influencia en la adultez. Analizaremos cómo los lazos de sangre y de crianza moldean nuestras percepciones, nuestras emociones y nuestras elecciones en la vida. Además, examinaremos las teorías psicológicas y mitológicas que arrojan luz sobre la complejidad de estas relaciones, desde la perspectiva de Jung y Freud hasta las antiguas historias griegas de los dioscuros y más allá. A través de relatos, reflexiones y análisis, este audiolibro busca profundizar nuestra comprensión de uno de los vínculos más perdurables y significativos en la experiencia humana, la relación entre hermanos. Prepárate para sumergirte en un viaje de autodescubrimiento y exploración psicológica mientras desentrañamos los misterios de la sombra fraternal. Comencemos este emocionante recorrido juntos. El problema de la sombra, la danza de la envidia, la ira y el engaño. Introducción. Los vínculos que mantenemos con nuestros hermanos del mismo sexo y con nuestros amigos íntimos son tan misteriosos como los lazos que nos unen a nuestros amantes. En cualquier caso, ya sea relaciones consanguíneas o vínculos espirituales, para cada uno de nosotros el otro representa, al mismo tiempo, al yo y a la sombra. De este modo, las mujeres podemos vernos reflejadas en el espejo que nos brindan nuestras hermanas, del mismo modo que los hombres pueden hacerlo en el que les ofrecen sus hermanos, y descubrir la profunda similitud que nos une y la extraordinaria diferencia que nos separa. En la mayoría de las familias, la personalidad de las hermanas sigue caminos tan opuestos como los polos de un imán. En The Pregnant Virgin, la analista junguiana Marianne Woodman las denomina hermanas del sueño, porque, al igual que ocurre con las hermanas mitológicas Eva y Lilith, Psique y Orual, o Inanna y Ereshkigal, por ejemplo, cada una de ellas presenta cualidades y virtudes opuestas a las de su hermana. Así pues, si una se inclina hacia el mundo de la materia, la naturaleza y la comida, la otra, en cambio, suele sentirse atraída por el mundo del espíritu, la cultura y la mente. Estas parejas antagónicas se hallan eternamente unidas y separadas por la envidia, los celos, la competencia y la incomprensión. Lo mismo podríamos decir respecto del tema de los hermanos y de otros pares de varones, como Caín y Abel, Jesús y Judas, Otelo y Yago, Próspero y Calibán, etc., que, si bien parecen superficialmente opuestos, se hallan, en cambio, estrechamente relacionados en lo más profundo. En cada uno de ellos, el ego y la sombra danzan de tal modo que cuando uno avanza, el otro retrocede. Si, por ejemplo, en un determinado momento una persona considera que otro ser humano no es su sombra o su enemigo, es muy probable que uno de los hermanos muera a manos del otro, aunque, en ese mismo instante, morirá también una parte del asesino. El trabajo con la sombra constituye una herramienta fundamental para sanar nuestros problemas de relación. Así, por ejemplo, cuando en una situación crítica una mujer se pregunta qué es lo que haría mi hermana en este caso, no está sino evocando sus propias capacidades latentes o invisibles que resultan, en cambio, patentes en su hermana. Es por ello que cuando un ser humano acepta a los demás y es capaz de valorar e integrar un rasgo ajeno que le resulta poco familiar, la agresividad, el sosiego y la sensualidad, por ejemplo, está expandiendo su propio yo.
La aparición de nuestros opuestos también está presente en las relaciones que sostenemos con personas del otro sexo. Tendemos a enamorarnos y a formar pareja con personas que son completamente diferentes a nosotros, sumiso y agresivo, introvertido y extrovertido, creyente y ateo, reservado y charlatán, etc. Es como si nos sintiéramos atraídos hacia ellos porque poseen algo de lo que nosotros carecemos, como si ellos hubieran actualizado cualidades que permanecen latentes en nosotros. En este sentido, por ejemplo, una mujer tímida dejará que su marido hable por ella y un hombre aburrido buscará la compañía de una mujer imaginativa. Quizás haya algo de verdad en aquel refrán que afirma que acabaremos casándonos con aquellos aspectos de nosotros mismos que nos hemos negado a desarrollar. Si no integramos nuestro odio, nuestra inflexibilidad, nuestra racionalidad o nuestra susceptibilidad, resulta muy probable que terminemos sintiéndonos inclinados hacia aquellas personas que compensen nuestras propias carencias y correremos el riesgo de no desarrollarlas por nosotros mismos. En nuestra sociedad existe una razón cultural que justifica este extraño matrimonio entre opuestos, ya que el ego ideal del hombre, racional, dominante, calculador y orientado hacia metas, constituye el lado oscuro del ego ideal de la mujer, emocional, sumisa, protectora y orientada hacia procesos. En consecuencia, la mayor parte de las veces nuestra sombra y la persona amada suelen compartir las mismas cualidades. Según la astróloga y analista junguiana Les Green, los hombres excesivamente espirituales, educados y moralistas suelen tener una sombra muy primitiva y, por consiguiente, tienden a enamorarse de mujeres muy rudimentarias. Sin embargo, agrega Greene, cuando tropieza con esas cualidades en personas de su mismo sexo tiende a odiarlas. En consecuencia, añade, nos enfrentamos a la curiosa paradoja de estar amando y odiando sistemáticamente la misma cosa. A medida que crece nuestro desarrollo económico y social, los estereotipos masculino y femenino parecen estar perdiendo rápidamente su vigencia, aunque lo inconsciente, sin embargo, todavía sigue ejerciendo una gran influencia en el mundo externo. El desarrollo desequilibrado de un miembro de la pareja puede servir tanto para proyectar como para tomar conciencia de nuestros opuestos e, integrándolos, llevar a cabo la tarea de completarnos a nosotros mismos. Esto también explica la reacción de disgusto que podemos experimentar en un estado más avanzado de la relación cuando descubrimos aspectos desposeídos de nuestro yo en la persona amada y tratamos de defendernos de aquellos impulsos propios que parecen provenir del otro. Este descubrimiento desemboca, por lo general, en el odio, los celos y el desengaño. Sin el trabajo con la sombra, la tensión puede terminar conduciendo a una dolorosa separación, pero con su ayuda, el malestar inicial puede aumentar y profundizar la conciencia que tenemos de nosotros mismos. James Baldwin expresaba más poéticamente este punto diciendo: solo podemos ver en los demás aquello que hemos visto en nosotros mismos. Pero cualquier argumento puede ser extrapolado y caer entonces en la simplificación. Hay quienes afirman que todo es proyección y que basta con ocuparnos de trabajar con la sombra y asumir nuestros propios sentimientos negativos. En nuestra opinión, sin embargo, en ciertas ocasiones hay razones plenamente justificadas para experimentar sentimientos negativos. La violación, el asesinato y el genocidio, por ejemplo, justifican nuestra rabia y las acciones sociales a que puedan dar lugar. El trabajo con la sombra en nuestras relaciones personales no pretende pues anular los inevitables pensamientos y sentimientos negativos que puedan surgir, sino más bien diferenciar entre lo que realmente es una proyección, es decir, lo que es una creación nuestra y, por consiguiente, podemos curar, y lo que pertenece a los demás y puede suscitar, por tanto, una legítima respuesta de rechazo. En esta parte nos ocuparemos de los problemas que suscita la sombra en las relaciones adultas. En un extracto de su libro Psychic Sisters, Christine Downing, profesora de religión y escritora junguiana, investiga los arquetipos de la hermana y el hermano que la psicología centrada
por lo general, en el tema de la relación paterno-filial y el amor romántico, suele dejar de lado. A continuación, Maggie Scarf nos presenta, en Descubriendo nuestra sombra en la relación conyugal, un extracto de su bestseller Intimate Partners, un análisis de las relaciones que sostenemos con las personas del sexo opuesto. En su artículo, Maggie Scarf describe las relaciones que mantienen los miembros de una pareja que ha caído en la trampa de la identificación proyectiva, en la que cada uno manifiesta los aspectos desposeídos del yo del otro. Scarf explora la atracción inicial hacia los rasgos novedosos y poco familiares que termina convirtiéndose en aversión y provocando la crisis de muchos matrimonios. Cualquier relación íntima puede constituir un excelente ámbito para nuestro trabajo con la sombra y hacer que el fuego del amor alumbre los lugares más recónditos, arroje luz en la oscuridad y nos permita, al fin, penetrar en nuestro propio yo interno. La sombra compartida por los hermanos. La criatura que en este mundo más se parece a una mujer es su propia hermana, ya que no solo pertenece al mismo género y a la misma generación, sino que comparte la misma herencia social y biológica. Las hermanas comparten los padres, crecen en el seno de la misma familia y están expuestas a los mismos valores, creencias y pautas de relación. Las relaciones entre hermanos constituyen uno de los vínculos humanos más persistentes que existen, ya que comienzan en el momento del nacimiento y solo finalizan con la muerte de uno de los implicados. Es por ello que, aunque nuestra cultura parezca permitirnos el distanciamiento, e incluso el abandono, de la relación fraterna, lo cierto, sin embargo, es que solemos regresar a ella en circunstancias especialmente señaladas, como matrimonios y nacimientos, y en momentos particularmente críticos, como divorcios y muertes, por ejemplo. En esos momentos solemos sorprendernos de la prontitud con que reaparecen las viejas pautas de relación que sosteníamos con nuestros hermanos en la infancia y de la intensidad de la estima y el rencor que nos une y nos separa de ellos. Pero, en cualquiera de los casos, esa otra persona tan parecida a mí sigue siendo incuestionablemente otra. Mi hermana, a fin de cuentas, fue la persona que sirvió como punto de referencia indiscutible para que yo me definiera. Las investigaciones realizadas al respecto indican claramente que los niños son conscientes de la otredad fundamental de sus hermanos mucho antes incluso de que lleguen a separarse completamente de la madre. De este modo, las relaciones entre hermanos están sometidas a una tensión paradójica, que jamás llega a superarse por completo, entre la afinidad y la desigualdad, entre la intimidad y la extrañeza. Los hermanos del mismo sexo se hallan implicados en un proceso recíproco de autodefinición. Paradójicamente, cada uno de ellos es, al mismo tiempo, para el otro, el yo ideal y lo que Jung denominaba la sombra. Las madres crean hijas del mismo modo en que las hijas crean madres, pero la relación existente entre madres e hijas no es simétrica como lo es, en cambio, la relación fraterna. Es cierto que entre hermanas siempre existe algún tipo de asimetría, algún tipo de jerarquía, ya sea el orden de nacimiento, su edad relativa, etc. Pero la distancia que suele separar a las madres de sus hijas es abrumadora y, en ocasiones, sagrada, mientras que la que existe entre las hermanas, por el contrario, es sutil, relativa y profana. A fin de cuentas, las mismas hermanas pueden negociar, modificar y redefinir sus diferencias, cosa que no ocurre, sin embargo, en el caso de la relación con la madre. Este proceso de autodefinición recíproca parece tener lugar de manera semiconsciente mediante una polarización que tiende a exagerar las diferencias percibidas y una especie de reparto equitativo de las virtudes. Yo soy la inteligente y ella es la hermosa. Muy a menudo, las mismas hermanas parecen repartirse incluso a sus padres, yo soy la hija de mamá y tú eres la hija de papá. Yo soy, a fin de cuentas, quien ella no es. Tú eres aquello a lo que aspiro pero sé que nunca llegaré a ser, y también aquello otro que más me orgullece no ser pero en lo que temo convertirme.
El papel que desempeña nuestra hermana difiere mucho del rol que juega nuestra mejor amiga, aunque tal amiga suele servir a menudo como hermana sustituta, porque la fraternidad no la elegimos. Nuestra hermana nos confunde como jamás lo podría hacer una amiga. En opinión de John Bowlby, el aspecto más importante de los hermanos es su familiaridad, ya que con frecuencia suelen transformarse en modelos de identificación secundarios a quienes recurrimos cuando nos hallamos cansados, hambrientos, enfermos, asustados o inseguros. Los hermanos también pueden servir como compañeros de juegos, pero el papel que desempeñan es diferente porque a los amigos solo nos dirigimos cuando estamos de buen humor y confiados, y lo que queremos es jugar. La relación entre hermanos, sin embargo, persiste durante toda la vida y jamás podremos liberarnos por completo de ella. Podemos divorciarnos de nuestra pareja, pero jamás podremos desembarazarnos completamente de un hermano. Es precisamente esa persistencia la que convierte a la relación entre hermanos en la relación más segura incluso que la relación que nos une a nuestros padres, porque no hay relación más dependiente que la que sostenemos en nuestra infancia con estos para expresar la hostilidad y la agresividad. La relación que mantenemos con nuestros hermanos del mismo sexo constituye, pues, el vínculo más tenso, escurridizo y ambivalente que existe. Creo que hasta las mujeres que carecen de hermana biológica anhelan durante toda su vida un deseo de relación fraterna que las lleva a buscar hermanas sustitutas. A diferencia de lo que ocurre con el arquetipo de la madre y del padre, los arquetipos de la hermana y del hermano están presentes en nuestra vida psicológica al margen de nuestra experiencia vital concreta. La hermana, como todos los arquetipos, reaparece en forma de proyección o transferencia, y tiene un aspecto interno. Si quisiéramos clasificar de algún modo el significado de las relaciones entre hermanas, deberíamos hablar de la existencia de tres modalidades de relación distintas: la hermana real, la hermana sustituta y la hermana interna, el arquetipo. Yo soy lo que ella no es. La figura de la hermana interna, ideal y, al mismo tiempo, oscura, tiene tanta importancia para el proceso de individuación que existe tanto en el caso de que tengamos una hermana biológica como en el caso de que carezcamos de ella. Pero, como ocurre con todos los arquetipos, la figura de la hermana debe actualizarse y singularizarse en el mundo de las imágenes externas. Cuando carecemos de una hermana biológica, recurrimos a una hermana imaginaria o a una hermana sustituta, e incluso en el caso de que exista una hermana real, esta no siempre personifica adecuadamente al arquetipo y suelen aparecer figuras o sustitutos fantásticos. La hermana asume entonces el rostro concreto de una amiga, de una figura onírica, de un personaje literario o de una heroína mitológica. La figura de la hermana constituye una de esas fantasías primordiales, verificada en numerosas ocasiones por mi experiencia profesional, que, según Freud, permanecen activas en nuestra vida psicológica independientemente de nuestra experiencia biográfica. En muchos de los talleres que he dirigido a mujeres, me he encontrado con la necesidad de trabajar la relación entre hermanas. La primera vez que me encontré con esta situación, me pregunté, ¿qué es lo que tengo que decir al respecto? ¿Acaso sé lo que es carecer de hermana biológica? Entonces me dije, claro que sí. Mi madre fue hija única y mi hija solo tiene hermanos. En cierta ocasión, mi madre me contó cuánto había deseado que yo creciera para poder tener la hermana de la que había carecido, y entonces descubrí que el sutil contrapunto que me une a mi hija es el de hermana a hermana. Comprendo que la idea que mi madre tenía de la fraternidad estaba teñida por el hecho de carecer de hermana. Es por ello que idealizaba la relación que yo sostenía con mi hermana y solo podía ver sus aspectos positivos sin aceptar siquiera la posibilidad de que hubiera algo valioso en los momentos tensos de nuestra relación. Durante unos 50 años, la relación que ha sostenido con su cuñada, su hermana política,
ha estado marcada por los celos, aunque ni siquiera se le ha ocurrido pensar que la suya, a fin de cuentas, no deja de ser una relación fraterna. Mi hija, en cambio, creció entre chicos y para ella los hombres no encierran grandes misterios y por ello busca la compañía de las mujeres como amantes y como hermanas. Al calificar a la figura de la hermana como un arquetipo, no estoy diciendo que exista una especie de esencia universal histórica de la fraternidad, sino que tan solo expreso mi convencimiento de que conlleva una dimensión transpersonal, extrapersonal y religiosa que confiere una luminosidad daimónica, un aura divina, a todas aquellas personas reales sobre las cuales transferimos el arquetipo. Pero no tenemos que creer en esto como si se tratara de un dogma, sino que debemos observar en qué medida nuestra experiencia concreta sirve de detonante de un arquetipo que provoca respuestas similares y recurrentes. Siempre me ha impresionado profundamente la observación de Freud de que aunque hemos hecho algo sagrado de la relación paterno-filial, hemos permitido, no obstante, que la relación entre hermanos se convirtiera en algo profano. Yo también experimento que el arquetipo de la hermana es menos abrumadoramente luminoso que el de la madre, ya que la figura de ésta es divina mientras la de aquella no lo es y es proporcionada a las dimensiones de nuestra propia alma. La relación que mantenemos con la mortal Psique difiere, y mucho, de la que sostenemos con Perséfone, la diosa con la que inicié mi investigación. La figura de la sombra es particularmente interesante a este respecto porque, como decía Jung, en los mitos, en la literatura y en los sueños, la sombra suele representarse como un hermano. Jung estaba muy interesado por lo que él denominaba el motivo del enfrentamiento entre hermanos, un tema emblemático de toda antítesis, especialmente de las dos formas antagónicas de tratar con el poderoso inconsciente. La negación y la aceptación, el literalismo y el misticismo. Este interés le llevó a estudiar detenidamente el cuento de T. A. Hoffman, El elixir del diablo, y a concluir que el rechazo y el temor que sentía el protagonista por su malvado y siniestro hermano terminaron conduciéndole a la rigidez, al estrechamiento de su conciencia, a la inflexibilidad violenta y, en suma, a la unidimensionalidad de un hombre carente de sombra. Jung consideraba que la tarea fundamental del hombre de mediana edad consiste en aprender a restablecer el contacto con la figura del hermano. Pero el fracaso de esta empresa aparentemente imposible activa una especie de regresión a la infancia. Sin embargo, dado que los medios que funcionaban entonces ya no están disponibles, la regresión prosigue más allá de la temprana infancia y se adentra en los dominios de nuestro legado ancestral. Entonces se reestimulan las imágenes mitológicas, los arquetipos, y se revela un mundo espiritual interno completamente insospechado hasta ese momento. La confrontación con la sombra arquetípica constituye pues una experiencia primordial de no ego que nos obliga a enfrentarnos a ese oponente interno que nos sirve de guía en el proceso de aproximación al inconsciente. Pero la reflexión de Jung sobre el significado interno de la relación fraterna no se inspiró en los hermanos antagónicos, sino en el mito griego de los dioscuros, los gemelos, uno mortal y el otro inmortal, tan estrechamente ligados entre sí que ni siquiera la muerte pudo separarlos. En su ensayo sobre el arquetipo del renacimiento, Jung escribe: nosotros mismos somos los dioscuros, uno mortal y otro inmortal. Sin embargo, aunque siempre permanezcamos unidos, jamás podemos llegar a ser uno. Preferimos ser yo, y nada más que eso. Por ello debemos enfrentarnos a ese amigo o enemigo interno, y el hecho de que sea amigo o enemigo depende exclusivamente de nuestra propia actitud. En la representación mitológica de la relación entre hombres, Jung ve un reflejo de la relación con ese amigo interior del alma en el que la naturaleza querría convertirnos, esa otra persona que también somos y que, no obstante, nunca llegamos a ser, esa personalidad mayor y más amplia que madura en nuestro interior, el yo.
El concepto junguiano de hermano interior del mismo sexo, que puede ser tanto positivo como negativo, que es la sombra o el yo, tiene mucho en común con la figura que Otto Rank denominó doble. En su temprano estudio El mito del nacimiento del héroe y en su voluminoso tratado posterior sobre el tema del incesto, Rank investigó la recurrencia literaria y mitológica del símbolo del hermano hostil. Con mucha frecuencia, los dos hermanos son gemelos y, muy a menudo, uno de ellos debe morir para garantizar la vida del otro. En sus últimos escritos, Rank subsume el tema de los hermanos bajo la figura del doble, y aquel adquiere el carácter de una figura primordialmente interna, una especie de alter ego. El doble puede representar tanto a nuestro yo mortal como a nuestro yo inmortal y, por consiguiente, puede ser temido como una imagen de nuestra mortalidad o considerado como un símbolo de nuestra propia eternidad. El doble responde, pues, a la necesidad de disponer de un espejo, una sombra y un reflejo. Parece tener una vida independiente, pero está tan íntimamente ligado al ser vital del héroe que si éste intenta separarse por completo de él, acontecen todo tipo de desdichas. Rank nos recuerda que los primitivos consideran que la sombra es su misterioso doble, un ser espiritual aunque, al mismo tiempo, real, un doble hecho de sombras que sobrevive a la muerte, al que los antiguos griegos denominaban psique y que se manifiesta en los sueños cuando se adormece la conciencia. Para Rank, la relación con un hermano del mismo sexo, con un doble, es equiparable a la relación que sostenemos con nuestro propio yo inconsciente, con nuestra psique, con la muerte y con la inmortalidad. Una relación que expresa nuestro profundo deseo de muerte del ego, nuestro anhelo de abandonarnos a algo superior al ego y de fundirnos con el yo trascendente. La imagen del amor fraterno representa pues nuestro impulso a ir más allá de la psicología. La primera fase de la vida psíquica tiene que ver con la diferenciación y suele manifestarse como hostilidad, pero la segunda, en cambio, tiene que ver con la entrega y el amor. Pero Rank nos advierte de los peligros de interpretar esto de manera demasiado literal y externa porque no existe ningún ser humano concreto, ni siquiera la esposa o el hermano, que pueda desempeñar el papel de nuestro propio alter ego. Este anhelo de algo superior se origina en la necesidad individual de expandirnos más allá de los dominios de nuestro yo. Algún tipo de más allá al que entregarnos. Pero no existe nada que pueda sobrellevar el peso de esta expansión. Resulta extraordinariamente difícil comprender que existe una diferencia entre nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades humanas y que la satisfacción o cumplimiento de cada una de ellas debe lograrse en esferas diferentes. La falsa personalización de la necesidad de ser amado aboca irremisiblemente a la desesperación y al sentimiento de inferioridad. Rank subraya que la imagen del doble complementario es un símbolo que ningún ser humano puede encarnar por nosotros, necesitamos comprender su religiosidad, verlo como una encarnación de nuestra ambivalente necesidad de diferenciación y semejanza, individualidad y conexión, vida natural e inmortalidad. De esta manera, su reflexión sobre el tema de los hermanos le conduce más allá de la psicología. En ocasiones, el concepto junguiano de sombra es igualmente profundo, en otras, sin embargo, Jung escribe desde el punto de vista del ego y considera a la sombra como una figura negativa, como un simple agregado de los aspectos evaluados y negados de nuestra propia biografía personal que deben ser reintegrados antes de poder asumir el compromiso real de acometer el trabajo de individuación que nos obliga a enfrentarnos a los arquetipos del sexo opuesto. Según Jung, el último estadio del viaje hacia la plenitud psicológica presupone nuevamente la aparición de un arquetipo que aparece como una figura de nuestro mismo sexo, el yo. Desde esta perspectiva lineal, las dos figuras internas del mismo sexo, la sombra y el yo, corresponden a dos momentos muy distintos del proceso, el comienzo y el final.
Sin embargo, la relación existente entre la sombra y el yo no siempre resulta tan evidente y, si nos limitamos a considerar que las figuras internas del mismo sexo constituyen una representación del arquetipo del hermano, se nos aparecerá como una figura notablemente ambivalente y luminosa. Espero que este video te haya ofrecido una perspectiva interesante sobre el complejo mundo de las relaciones fraternas y el papel que desempeñan en nuestra vida psicológica. Si te ha resultado útil o intrigante, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus propias reflexiones sobre el tema. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración psicológica.